vamos a empezar ya con las prácticas de control en el espacio de estado, ¿de acuerdo? Ya a esta altura de la asignatura solo quedan dos prácticas, son la de este lunes y la del próximo, por lo tanto son las prácticas 8 y 9, aunque aquí en el enunciado pone el 9, ¿no? Pero es la 8. Si nos vamos al campus virtual, tendréis en el enunciado la parte de prácticas. Aquí pues tenemos el enunciado de la práctica 8 y 9, la que nos ocupa hoy es la práctica 8, que sería el enunciado, que consta de dos ejercicios, ¿no? Dos ejercicios, uno primero, que se basa en obtener la representación en espacio de estado de un sistema y ver unas primeras nociones sobre representación en el espacio de estado y cómo se analiza un sistema en el espacio de estado representado con representación interna, ¿de acuerdo? Y luego un segundo ejercicio sobre control, en este caso el control primero que se ha visto que habéis visto en clase de teoría, que es el control con entrada nula, ¿de acuerdo? Un control por ubicación de polos. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Y el primer ejercicio, como se muestra, se trata de un sistema físico, un sistema mecánico, ¿de acuerdo? En el que tenemos pues una masa, M, ¿de acuerdo? Que no tiene rozamiento con el suelo, por eso estas dos ruedas, ¿vale? Se desliza sin rozamiento con el suelo, pero sí está ligada a una pared mediante una deformación elástica, ¿de acuerdo? Con un muelle representado en el modelo como un muelle con una constante de rigidez K y una fricción viscosa representado con este amortiguador con un coeficiente de fricción B, ¿de acuerdo? Bueno, esta masa está afectada por una fuerza externa F, que tenemos aquí a la derecha, y bajo esta fuerza, pues la masa experimenta un movimiento, ¿de acuerdo? Que está representado por esta variable X, ¿no? De posición de esa masa, ¿de acuerdo? Bien, pues un sistema físico de este tipo, pues si analizamos el movimiento, pues la relación que hay entre el movimiento y la fuerza externa que se le aplica, pues viene dado por una ecuación diferencial que si aplicamos la segunda ley de Newton, pues tendríamos como el sumatorio de fuerzas externas, que sería la fuerza F, ¿no? Pues eso provoca un movimiento en el que pues tendríamos como fuerza que se opone a ese movimiento sería en primer lugar, la inercia de esa masa, que sería masa por la aceleración, es decir, m por la segunda derivada de x. Y luego, por un lado, la fricción viscosa, que es proporcional a la velocidad, por lo tanto es b, la derivada de x respecto del tiempo. Y luego, pues la parte de la fricción elástica, ¿no? Que vendría dada por la directamente proporcional a la posición, que sería k por x, ¿no? Por lo tanto, esta sería la ecuación diferencial que tenemos, ¿no? Para definir el comportamiento de ese sistema físico. Bien, bueno, pues entonces, en primer lugar, lo que hay que obtener es la representación en el espacio de estado de este sistema físico, en el que una variable estado sea la posición y otra la velocidad, ¿de acuerdo? Dando esos valores también para la masa, el coeficiente de fricción viscosa y la elasticidad, el muelle elástico, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ¿cómo pensáis que tenemos que obtener esa representación en el espacio de estado? Bien, os dejo unos minutos para que lo penséis. Disculpe, profesor. Sí. ¿Cuál era el bloque de Simulink que te permitía introducir las ecuaciones de estado? Ecuaciones de estado no hay ninguno. El único bloque de Simulink que hay para espacio de estado, lo que tienen que incluirle son las matrices. Y las matrices son lo que estamos tratando de obtener ahora.
Vale, ¿cuál es el nombre de ese bloque? Se llama Space State. Ok, gracias. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando hagamos la representación en Simulink. Ahora mismo se trata de obtener esas matrices a partir de esa ecuación diferencial. Cuando queramos representar un sistema en el espacio de estado, hay varias alternativas. Si acordáis, en clase de teoría lo habréis visto y también lo hemos visto en el seminario 4, haced memoria de cuando hicimos el seminario 4, que nos adelantamos un poco al tema de control en el espacio de estado, representación interna, ¿de acuerdo? Que es el primer tema, luego viene el de control. Pues hay un procedimiento estándar, ¿no? Que ya vimos, que si acordáis, pues se trata de, a partir de la ecuación diferencial, elegimos las variables de estado y siempre elegimos de una forma estándar, pues, variable de estado. La primera, perdón, me he equivocado aquí. La primera la ponemos, primera variable de estado, hay que elegir las variables de estado. Pues la primera la elegimos como la salida del sistema y las sucesivas, las derivadas de esa salida, ¿de acuerdo? Y así hasta las variables de estado de orden n, pues tendríamos la derivada de n-1, ¿de acuerdo? Y así elegimos las variables de estado y luego sustituimos en nuestra ecuación diferencial para obtener las ecuaciones de transición de estado y de ahí poder obtener la matriz A, ¿de acuerdo? Y bueno, y la B y la C también, ¿de acuerdo? Bueno, esa era una forma de hacerlo. Otra forma, si acordáis, cuando vimos el ejemplo del circuito RLC, lo vimos como un ejemplo, ¿de acuerdo? En el que también podemos elegir nosotros, seleccionar cuáles son las variables de estado que queremos. Es decir, nosotros en ese ejemplo, voy a recordar aquí el ejemplo del circuito RLC, ¿vale? Pues dijimos que, bueno, nosotros la variable está, en lugar de cogerlo como la salida, pues cogíamos una que era la carga del condensador y la segunda era la corriente que iba por la malla del circuito. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? Pues que la primera variable de estado, como dice nuestro enunciado, es la posición. Es decir, x1, en este caso, en esa ecuación diferencial, será x, y x2, pues será la que nos dice que quiere que la segunda variable de estado sea la velocidad, que es la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, estas variables de estado las sustituimos en la ecuación diferencial y obtenemos las ecuaciones de transición de estado y la relación con las entradas y luego la ecuación de salida. ¿De acuerdo? Y luego hay una tercera forma también de obtener la representación en el espacio de estado, que sería si queremos utilizar una forma, una representación en el espacio de estado estándar, ¿no? En función de cómo se representan las matrices, ¿no? Que son las formas canónicas, ¿de acuerdo? Las formas canónicas ya vimos también en el seminario, incluso también lo veríais en la clase de teoría. Formas canónicas, ¿no? En el que teníamos una que es la forma canónica de control, que es una de las que más se utiliza, ¿de acuerdo? También tendríamos la forma canónica de observación, que también se utiliza en muchas situaciones, y luego ya esta que es más que no se utiliza tanto, que es la diagonal. ¿De acuerdo? Bien, estas formas canónicas, pues ya lo vimos en el seminario. A ver, lo vemos aquí de nuevo para recordarlo. A ver dónde estaban. Por aquí, ¿no? Momento. Aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la forma canónica de control, ¿no? Pues, por ejemplo, se parte de una ecuación diferencial como nosotros la que tenemos en el ejercicio, ¿no? Simplemente, pues, tendríamos la variable de salida y de entrada con sus derivadas y esos coeficientes, ¿no? Que esos coeficientes, pues, también son iguales que los coeficientes de los numeradores de denominador cuando tenemos la función de transferencia, cuando tenemos una... cuando tenemos una
cuando tenemos hacer una transformada de Laplace, tenemos numerador y denominador y tenemos los mismos coeficientes, exactamente iguales. Bien, bueno, pues la forma canónica de control se trata de reordenar pues, nuestras matrices de forma que tengamos en la matriz A, pues aquí tenemos la matriz identidad y en la parte de la fila de abajo tendríamos los coeficientes del polinomio, ¿no? Los que acompañan a la variable de salida, ¿no? Luego, la matriz B, como veis aquí, es un vector columna con solo un 1 aquí abajo, ¿vale? Solo la entrada interviene solo en esta última variable de estado. Y luego la salida, pues el vector de salida pues sería este, habría que calcularlo a partir de los coeficientes como lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, esos coeficientes son los que tenemos aquí, ¿vale? En nuestra ecuación diferencial tendríamos que identificar los coeficientes y simplemente sustituir. Y así tendríamos las matrices para obtener la forma canónica de control. Si tuviéramos una representación de espacio de estado previa, pues sí que podemos en MATLAB hacer una transformación, ¿vale? Que es lo que vimos también en el seminario. Pero en este caso no tenemos ninguna previa, ¿de acuerdo? Si queremos una forma canónica, pues simplemente habría que sustituir. Igual que para la canónica de observación, es decir, aquí tendríamos la matriz identidad y en esta columna tendríamos los coeficientes de la ecuación diferencial y la matriz B pues se compondría así con los valores de los coeficientes y como es de observación pues sería en este caso el vector fila, en este caso C, el que simplemente se relaciona con una variable de estado, ¿de acuerdo? Una variable de estado es directamente la salida del sistema. Igual que antes, pues también si tuviéramos uno previo, pues también podríamos hacer una transformación, ¿de acuerdo? En este caso usando este comando que está ya en desuso en MATLAB. Y para terminar con la forma canónica diagonal, pues tendríamos que obtener esa matriz diagonal en el que en la diagonal están los polos. Pues tendríamos que calcular los polos del sistema. Pero en el caso de que tuviéramos polos complejos conjugados o polos múltiples, ¿vale? Ya no sería completamente diagonal y habría que calcular esos coeficientes que estarían fuera de la diagonal. Y por lo tanto, si fueran complejos, pues simplemente sería el valor, la parte compleja del polo, ¿vale? Pero si son polos múltiples, pues ya sí que habría que hacer una descomposición en fracciones simples, ¿de acuerdo? También esto, si tenemos una representación previa en MATLAB, pues podríamos hacer directamente, utilizarlo también con este comando de MATLAB, ¿de acuerdo? Bien, esas son las tres formas en las que podríamos obtener una descripción interna, ¿no? En el espacio de estado, ¿vale? Esta última hemos visto simplemente identificando coeficientes. Iríamos a nuestra ecuación diferencial, identificaríamos esos coeficientes A y B y calcularíamos esas matrices. Bueno, en este caso no se nos pide o no queremos una matriz, una representación canónica, ¿vale? Así que nos vamos directamente, que lo que se pide es una representación del espacio de estado donde las variables de estado sean estando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna idea de cómo proceder? Es decir, esa es como el caso este que hemos dicho, que nosotros elegimos que son estas variables de estado las que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Estas de aquí. Pues simplemente sustituimos en las ecuaciones diferenciales que tenemos, que es esta de aquí, ¿vale? ¿Y qué tendríamos? Simplemente sustituir. Sería m por la segunda derivada de la posición, que sería x2 puntos, ¿no? Más b por x punto, que es x2, ¿no? Más k por x, que x es x1, y esto es igual a f. ¿De acuerdo? Si reordenamos esta ecuación y ponemos el término derivado al principio, en un miembro, y lo dejamos todo en otro miembro, tendríamos x2 es igual a menos, y vamos a ordenarlo ponerlo esto por orden, primero con x1, con k1, perdón, x1, menos k dividido por m, x1, menos b partido m, x2, más 1 partido m, f. ¿De acuerdo?
ya tenemos una ecuación de transición de estado. ¿Cuál sería la otra que nos hace falta? Es decir, tenemos un sistema de segundo orden, tenemos ecuación diferencial de segundo orden, por lo tanto necesitamos dos variables de estado, ¿vale? Que son las dos que nos dice el enunciado, posición y las dos que hemos elegido, y velocidad. Bien. Necesitamos dos ecuaciones de transición de estado. ¿Dónde está la otra? Para la otra variable de estado x1. ¿Me seguí o no? ¿Sabéis lo que estamos haciendo? La otra ecuación es x1' igual a x2. Exactamente. Lo tenemos aquí, x1 es x, pues si x punto es x2, pues ya está. x1 punto es x2. Vale, pues ya tenemos las dos. Hemos llegado a lo que siempre se busca con en el espacio de estado, es decir, de una ecuación diferencial de orden n, en este caso una ecuación diferencial de orden 2, hemos llegado a dos ecuaciones de orden 1, es decir, de primer orden, ¿vale? Pues ya tenemos las dos de transición de estado. Bien, bueno, pues ya podemos escribir las matrices, ¿no? Prácticamente sí, porque ya tendríamos la matriz A, sería, pues viendo esta de x1 sería 0, 1, ¿vale? Y ahora viendo el de x2 sería la parte de la fila de abajo, sería menos k partido m menos b partido m. Ya está, ya tenemos la matriz A. La matriz B, ¿cuál sería? Solo hay relación con x2, por lo tanto sería 0 en x1, que no interviene en la entrada, y aquí tendríamos 1 partido m, ¿vale? Y la matriz C tendríamos que poner la ecuación de salida. ¿Cuál es la salida? La salida es la posición de la masa, ¿no? Por lo tanto es la primera vez del estado, sería 1, 0. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra representación en el espacio de estado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Muy sencillo, ¿no? Profesor, la matriz Sí. C, como has dicho, que se saca. Porque, bueno, en el enunciado tenemos dos variables, f, que sería la entrada, y x, que es la posición del carro, que sería la salida. ¿Vale? No sé si lo hice claramente, pero sería la salida, la salida. Entonces, la salida directamente la tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Es decir, la salida realmente es la primera variable de estado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces sería 1, 0. Recordad que las ecuaciones de estado son x punto, perdón. Las ecuaciones de estado, ¿no? Como ya sabemos, en el dominio del tiempo, como siempre son la representación del espacio de estado. Las ecuaciones de estado son x punto igual a x más b por u. Y la salida es igual a c por x. En este caso d es 0, ¿no? Pues ya está. Así tenemos ya nuestras ecuaciones de estado, nuestras matrices A, B y C. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si no hay ningún problema, vamos a continuar, ¿no? Bien, entonces, nos piden, bueno, la orientación del espacio de estado para esos valores, pues simplemente en MATLAB, lo voy a poner rápido, pues tendríamos, si tenemos esos valores que nos dice el enunciado, el sistema, usando la función SS de MATLAB, construimos nuestro espacio de estado, en el que ponemos aquí primero la matriz A, que es la que hemos tenido antes, la matriz B y la matriz C, ¿vale? Entonces, esa sería nuestra representación en el espacio de estado de ese sistema usando esa variable de estado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Nos dice que implemente un Simulink, ¿no? Usando a partir de esas ecuaciones de estado y allá la respuesta para un escalón. ¿Vale? Bueno, pues si nos vamos a Simulink, que es lo que también preguntabais antes,
Yo lo tengo aquí con dos alternativas, creo, diferentes. Bueno, realmente tres, ¿no? Aunque realmente la de arriba no es muy interesante. Porque, por ejemplo, esta de aquí arriba que estáis viendo, esta es la ecuación diferencial representada en Simulink. Es decir, directamente esta ecuación, ¿vale? Representada en Simulink. Bien, esta no es muy conveniente porque, claro, cuando tengamos otro sistema físico distinto y una ecuación diferencial diferente, vamos a tener que representar un modelo completamente distinto. ¿De acuerdo? Eso depende de la ecuación diferencial que tengamos. Bueno, pues más sencillo es utilizar las ecuaciones de espacio de estado, es decir, esta que hemos visto aquí, que está aquí abajo en negro, de x punto igual a x más b por u y igual a c por x, ¿no? De esa forma, pues simplemente en Simulink siempre, para cualquier sistema de estado, simplemente tendríamos que cambiar el valor de la matriz A, B y C, pero siempre nos valdría el mismo modelo. Es decir, o bien usamos este bloque de espacio de estado que tiene Simulink y lo único que tendremos que poner aquí, perdón, me he ido a otro modelo, un momento. Es este de aquí, ¿no? Sí. Simplemente tendríamos que, en el modelo bloque de espacio de estado, que este que tenemos aquí abajo, que es lo que estaba diciendo, pues simplemente tendríamos que poner la matriz A, B, C y D. Y ya está. Y ya hemos terminado, ¿vale? Le ponemos un escalón de entrada y lo vemos. Así en bucle abierto y ya está. Bien. También lo podemos hacer con un diagrama de bloque en el que pongamos como ganancia las matrices, ¿vale? Y lo tenemos así completo. Y tenemos la ventaja de que tenemos aquí el vector de estado completo si lo queremos ver, ¿vale? No solo la salida, como en este caso, que no tendríamos otra cosa. Bien, pues entonces simplemente tendríamos pues esa ecuación de x punto igual a x más b por u, pues ya está, tendríamos la suma de la entrada por b, a por x, se suma, esto es x punto, si lo integramos tenemos x y ya está. Y luego la salida sería c por x y ya tenemos aquí la salida, ¿vale? Bien. Y simplemente si esto lo simulamos, pues tendríamos nuestra respuesta de este sistema representado en el espacio de estado, este sistema físico, cuya salida, un momento, no sé por qué no ha salido, ¿lo había simulado entero? Ah, no se ha parado, perdón. No lo he dejado terminar. Bien, tendríamos la simulación de la respuesta de este modelo, de ese sistema físico, ¿de acuerdo? Para una entrada a escalón, es decir, una fuerza constante, ¿vale? A lo largo del tiempo, pues eso sería la respuesta, ¿vale? Como veis, pues todo sale lo mismo, evidentemente, porque es el mismo sistema, ¿vale? Pues tenemos distintos modelos, pero es el mismo sistema, tiene las mismas matrices y en este caso es la misma ecuación diferencial la que tenemos aquí. Entonces, las dos formas más recomendables para hacer esto son precisamente o usar el bloque de espacio de estado o este de aquí arriba, ¿vale? Os digo este de aquí arriba porque ya veremos la siguiente práctica cuando tengamos que utilizar un observador, como que tenemos que saber cómo construir un modelo de esta forma porque un observador no lo vamos a poder hacer con el bloque de espacio de estado. Muy bien. Bueno, esta simulación de espacio de estado también la podemos hacer en MATLAB. Por lo tanto, aunque no lo dice en el enunciado, pero lo podemos hacer, ¿vale? El enunciado aquí más adelante no dice nada de eso, pero sí que lo podemos hacer, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos aquí el espacio de estado, como la función de MATLAB step, ¿vale? Sabemos que lo podemos usar para espacio de estado y que incluso nos da hasta el valor de la variable de estado, ¿vale? Simplemente, pues, la respuesta de un sistema dinámico respecto al tiempo. Entonces, podríamos poner directamente step, perdón, igual que hacíamos con la función de 3b, pero en este caso con un sistema representado en espacio de estado que se llama sys, ¿no? Lo hemos llamado, si no me equivoco, sys1, ¿vale? Y vemos la respuesta a una entrada de escalón. Y aquí lo estamos viendo que es exactamente lo mismo. Es decir, MATLAB también podemos hacer la simulación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, en este apartado nos dice deducir la estabilidad del sistema a partir de los cálculos de los autovalores de A. Es decir,
En nuestro sistema podemos calcular los polos si obtenemos la función de transferencia equivalente a este sistema en el espacio de estado. ¿De acuerdo? Y tendríamos los polos de bucle abierto, que serían estos polos complejos. ¿De acuerdo? Bien. Pues en el espacio de estado, esos polos son los autovalores de la matriz A. Es decir, nosotros digamos la matriz A, estoy viendo aquí, este es el sistema en el espacio de estado que yo he obtenido y le he puesto punto A porque es el atributo. ¿De acuerdo? Como veis aquí, ya sabéis, en el objeto de control es un objeto con distintos atributos y entre ellos, como está en el espacio de estado, pues tiene la matriz ABCD y puedo acceder a una matriz directamente poniendo el nombre del atributo correspondiente, ¿no? Entonces, los autovalores directamente son los polos del sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué estabilidad tiene? Pues una estabilidad, bueno, son polos negativos, por lo tanto es estable, pero son complejos. De esos polos en bucle abierto, pues son complejos, por lo tanto va a haber oscilación y son estables, se van a estabilizar con el tiempo, es lo que hemos visto en la respuesta antes. Por lo tanto, pues concuerda con lo que podemos analizar el sistema a través de los polos, ¿no? Luego dice hallar la matriz de controlabilidad y observabilidad. Como ya vimos en el seminario, ya sabéis, pues la controlabilidad y observabilidad del sistema se puede analizar a través de MATLAB porque tiene sus funciones, ¿no? Por ejemplo, para obtener la matriz de controlabilidad de cualquier sistema de espacio de estado, pues simplemente con la función CTRB. Tenemos esta matriz y luego ya vemos si es de rango completo. Y si lo es, como en este caso, rango 2, que es la dimensión de la matriz, pues el sistema es controlable. Y para observabilidad también tenemos otra función, que es la observación, que es esta matriz, y también si es de rango completo, pues el sistema será completamente observable. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Bien, luego nos dice allá la función de transferencia del sistema, haciendo una conversión del espacio de estado a función de transferencia. Eso, como ya vimos, pues simplemente tenemos que utilizar la función TF que ya hemos usado anteriormente para meter numerador denominador o para meter, por ejemplo, los polos y cero, ¿no? ZPK. Pues en este caso con nuestro sistema en el espacio de estado. Nosotros podríamos hacer tanto, por ejemplo, G, le llamamos, pues sería TF de nuestro sistema en el espacio de estado y nos lo pasaría a función de transferencia. También lo podemos hacer como ZPK y nos lo daría así en forma de polo y cero, ¿no? Aunque como son complejos, pues aquí no nos ponen la... es decir, no están... no sale el polinomio en el denominador exactamente igual, ¿no? ¿Vale? Pero así tenemos la función de transferencia. Esta función de transferencia, si recordamos lo que vimos en el seminario 4, a través, y habéis visto en clase de teoría, pues se podría sacar directamente al operar y tratar de calcular, sacar una función de transferencia de las ecuaciones de estado, pues nos saldría que la función de transferencia sería esta operación con las matrices de nuestro modelo de representación interna, ¿vale? En el espacio de estado. Y así sacaríamos la función de transferencia. Bueno, pues este cálculo ya lo hace MATLAB y nos lo hace exactamente ese mismo cálculo para, a través de las matrices, dar una función de transferencia. ¿De acuerdo? Bueno. Profesor. Sí. En la matriz B se quedaba 0 y F partido M, pero la F es variable, ¿no? No, bueno, la F es U, ¿vale? Vale, La entrada. ¿Cómo lo ¿Vale? ponemos La variable. en MATLAB entonces? No, es la variable. Entonces nosotros ponemos es A, B y C. O sea, el vector de estado X, la actuación U, y el vector de estado X no lo ponemos, tenemos matrices. Vale. Sí, ok. Sí. Bien, entonces estábamos ya al final, ¿no? Discretizarlo. Bien, ya lo último que nos queda es discretizar ese espacio de estado. El espacio de estado también se puede discretizar, igual que lo hacíamos con la función de transferencia, y en este caso hay que discretizar directamente el espacio de estado. Eso lo habréis visto en clase de teoría, que la discretización es simplemente pasar de esa ecuación diferencial, que es la representación del espacio de estado, que es x punto igual a x más b por u, pasar la ecuación en diferencia, ¿vale? Y así podríamos ver la equivalencia entre las matrices discretas y las matrices continuas, ¿vale? Os recuerdo eso que así, ¿no? Que sería
que se llamaban las matrices A y B, se le llamaban G y H, ¿no? Y luego, por la matriz G se demuestra que se puede calcular a partir de la matriz A como una exponencial, elevado a A por T, siendo T el tiempo de muestreo. O la matriz B también, como se llama un poquito más complicado, con una exponencial y una integral a lo largo del periodo de muestreo. Obtendríamos la matriz H a partir de las matrices A y B, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, es una operación directa para discretizar un sistema representado en el espacio de estado. No hace falta pasar por la función de transferencia, nunca. Además, eso es un error porque al pasar por la función de transferencia perderíamos la información de las variables de estado. Ya, claro, en descripción externa no hay variables de estado, por lo tanto las perdemos, ¿no? Y por otro lado, además, tenemos que hacer más operaciones y por lo tanto realizar más pasos y por lo tanto cometer más errores numéricos. Así que sí que la discretización se hace directamente y igual con la misma función que usamos para la descripción externa, pero utilizando nuestro objeto de control en el espacio de estado. Es decir, por ejemplo, aquí nos dice 2 tiempos de muestreo, ¿no? Pues, por ejemplo, si hacemos la discretización de este sistema, hemos llamado sys1 para el tiempo de muestreo 0,1, pues sería C2D de nuestro sistema en el espacio de estado con un tiempo de muestreo de 0,1. ¿De acuerdo? Y como veis, también nos da como resultado unas matrices ABCD, en este caso discretas, con un tiempo de muestreo de 0,1 segundo, que nos dice ya es un espacio de estado de tiempo discreto. ¿De acuerdo? Y si lo queremos con tiempo de muestreo de 1 segundo, cambiar este nombre también, sería esta que, como sabéis, por el tiempo de muestreo influye a la hora de discretizar y por lo tanto nuestra planta es diferente para otro tiempo de muestreo distinto. Y si queremos representar las dos, pues por ejemplo, pues lo voy a poner aquí rápido para verlo en varias figuras. Simplemente tendríamos que hacer el step o de tiempo continuo y la de tiempo discreto, como lo estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? En este caso estamos viendo el de tiempo continuo aquí en una gráfica y el de tiempo discreto están los dos juntos aquí, ¿vale? Y como es normal, como es lo que podíamos esperar precisamente, es la misma respuesta, en bucle abierto. La diferencia está en que, claro, el tiempo de muestreo más grande de 1 segundo, pues vemos ahí los escalones mucho más pronunciados, ¿de acuerdo? Porque un tiempo más grande y que es menos preciso, ¿vale? Si pusiéramos las continuas también aquí con las otras dos, diríamos que exactamente la roja pues es menos precisa porque hemos perdido más información, podemos muestrear con un tiempo de muestreo más grande, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues aquí el primer ejercicio. Y habéis visto pues, algunas operaciones que podemos, todo lo que podemos hacer en MATLAB para un sistema representado en el espacio de estado. Bueno, vale, vamos a ir al segundo ejercicio, en el que se trata de obtener, en este caso tenemos un motor de corriente continua y tenemos la función de transferencia, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación queremos una representación en el espacio de estado, pero partimos de una función, en lugar de una ecuación diferencial, ¿no? Como el caso anterior, de una función de transferencia, ¿de acuerdo? Y entonces nos pide obtener una representación en el espacio de estado para un vector de estado que sea la primera variable de estado la posición angular y la segunda la velocidad angular del motor, del eje del motor, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna idea de cómo hacerlo? Ya que hemos arrancado con el primer ejercicio y hemos entrado un poco en materia. Bien, bueno, pensarlo a ver cómo podríamos hacerlo. Bueno, ¿alguna idea de cómo hacerlo? ¿Alguno de vosotros lo ha conseguido obtener ya? ¿O cómo lo habéis afrontado? ¿Cómo lo habéis planteado? No sé si está bien hecho,
pero yo lo que he intentado es a partir de la función de transferencia sacar las ecuaciones diferenciales y a partir de ahí hacer las matrices de estado considerando x1 igual al ángulo y x2 considerando a la derivada del ángulo. Muy bien, sí, sí, así es. Perfectamente. Es decir, nosotros ahora mismo, una cuestión, y voy a empezar por otro lado distinto a lo que dice vuestro compañero, que es cómo debe hacerse correctamente, ¿no? Una tentación que podemos tener es que siempre que haga alguien el trabajo por nosotros, pues no, nosotros somos ingenieros, tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer y por lo tanto en MATLAB sí que se puede transformar esa función de transferencia a espacio de estado, pero hay un problema. Y vamos a meter aquí la matriz, voy a meter aquí la función de transferencia y me vais diciendo qué problema vamos a encontrar. Por ejemplo, ponemos TF, bueno, o ZPK. ZPK. Aquí nada. Aquí 0 y 2. Y menos 2, perdón. Menos 2. Y 1. ¿Vale? Esta es la función de transferencia y podemos decir que nuestro sistema pues va a ser simplemente el espacio de estado de esa matriz. Bien, ahí tenemos nuestra representación del espacio de estado según MATLAB nos ha transformado esa función de transferencia a espacio de estado. ¿De acuerdo? Como ya vimos en el seminario 4. ¿Cuáles son las variables de estado? Esa es la pregunta clave. Pues MATLAB las hace aleatoriamente. Pues no lo sabemos, porque MATLAB no nos da ninguna información sobre las variables de estado. En esta situación incluso la podemos adivinar fácilmente, ¿vale? Porque son dos variables de estado, es un sistema que no es complicado, de segundo orden. Podemos ver que de la primera variable de estado es directamente la salida, ¿vale? Por lo tanto podemos decir que es el ángulo, ¿vale? Y la otra, pues tendríamos que pensar cuál podría ser. ¿De acuerdo? Si la segunda es la derivada de la primera, pues bueno, podría ser esa, ¿de acuerdo? Pero MATLAB no nos dice cuáles son las variables de estado. Por lo tanto, tendríamos que deducir cuáles son, porque MATLAB nunca nos informa de eso. Entonces, cuando tengamos varias variables de estado, como 3, 4 o 5, eso va a hacer que es mucho más difícil de saberlo cuando hacemos una transformación directa en MATLAB de la función de transferencia a espacio de estado. Así que eso hay que hacerlo directamente a mano y como decía vuestro compañero, pues tenemos la ecuación diferencial, porque tenemos la función de transferencia y de ahí podemos sacar una ecuación diferencial. Es decir, tenemos, como dato, tenemos nuestra función de transferencia, ¿no? Que G de S es la posición del eje en ángulo y la tensión en el motor, ¿no? En la variable compleja S, que es 1 partido S, S más 2. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto es 1, es S cuadrado más 2S, ¿no? Muy bien. Pues esto sí, lo podemos tener con la transformada inversa de Laplace y multiplicando pues, por cada término, por cada variable, ¿no? La entrada y la salida, pues tendríamos bueno, si lo hacemos más correcto, vamos a hacerlo por pasos mejor. Primero vamos a despejar y luego vamos a hacer la transformada. Es decir, tendríamos, pues, por ejemplo, S cuadrado más 2S por tira de S y V de S. Si ahora hacemos la transformada inversa de Laplace, tendríamos tita segunda más 2 veces tita punto igual, pongo aquí dt para que se sepa que esto es respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado, pero lo quiero poner para que se vea claro. Respecto del tiempo, ya hemos hecho la transformada inversa, por lo tanto ya tenemos una ecuación en el dominio del tiempo, es decir, una ecuación temporal, una ecuación diferencial,
como ya tenemos una ecuación diferencial, pues ya directamente sustituimos. Tenemos la primera variable de estado igual que antes, ¿no? Ahora es el ángulo, ¿no? Y la segunda, la velocidad angular, ¿no? Que sería θ punto, ¿no? Pues si sustituimos eso en esta ecuación, tendríamos θ segunda, que sería x2 puntos, ¿vale? Más 2 por x2, igual a v, ¿vale? La otra ecuación de estado, pues igual que antes, tenemos la derivada. Es como la forma esta estándar de elegir la variable de estado. La salida, la otra la derivada de la salida. ¿Vale? Pero eso no siempre tiene por qué ser así, como ya vimos en el ejemplo del circuito RLC. Vale, pues resulta que la derivada de x1 es precisamente x2, ¿no? Vale, pues de aquí ya sacamos las matrices. Es decir, ya directamente podemos decir que la matriz A es, como vemos aquí, la primera variable de estado es x2, ¿no? Pues 0, 1, ¿vale? La segunda, si despejamos de aquí, tendríamos x2 punto igual a menos 2x2, v, ¿no? Pues esto sería 0, menos 2. Matriz B. Solo tiene relación con x2, por lo tanto en x1 es 0 y en x2 es 1, ¿vale? Y luego la matriz C, que la salida es la posición del ángulo del eje del motor, pues 1, 0, ¿vale? Y ya tenemos nuestra representación en el espacio de estado de ese motor, donde la primera variable de estado es la posición del eje y la segunda la velocidad del eje. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto nos lo llevamos a MATLAB. Perdón, esto no es esto. Vale. Y pues tendríamos nuestro sistema. Sería el espacio de estado de esa matriz que hemos puesto ahí. Lo pongo aquí directamente, 0, 1, 0 menos 2, 0, 1, 1, 0, ¿vale? Y ahí tenemos nuestro sistema de espacio de estado, este de aquí. ¿Vale? ¿Veis que es exactamente igual que el que hemos tenido aquí en MATLAB? Pero para que veáis que en MATLAB resulta que puede ser algo un poco aleatorio, ¿vale? Precisamente con vuestros compañeros en la sesión anterior lo he hecho también igual y me daba la variable de estados cambiada. Es decir, x1 por x2. Es decir, por ejemplo, B era 1, 0 y C 0, 1, ¿vale? Entonces la variable de estado estaba en orden distinto. Y en este caso lo he vuelto a hacer y estoy en la misma sección de MATLAB y sin embargo, pues he obtenido el mismo, ¿no? Pero cuando tengamos variables ecuaciones diferenciales más complejas y con mayor orden, más variables de estado, pues eso será cada vez más difícil de que podamos tenerlo. Pero, por lo tanto, cuando tenéis que tener claro que la transformación de función de transferencia a espacio de estado directamente en MATLAB lo podéis hacer, pero no sabéis nada de las variables de estado. Cuando queramos controlar cuáles son esas variables de estado, tendremos que hacerlo directamente manipulando la ecuación diferencial y sustituyendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos nuestra representación de nuevo. Y si nos vamos al ejercicio, ahora se trata de controlar este sistema de forma que tengamos un comportamiento de segundo orden que esté dado por esos polos deseados. ¿De acuerdo? Bien, aquí ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere hacer ya un control de un sistema, ¿de acuerdo? De ese motor de corriente continua se quiere hacer ya un control. ¿Vale? Este control no nos dice nada qué tipo de entrada tiene, por lo tanto, si no es entrada nula, ¿vale? Si nos vamos al temario, un momento a ver por dónde lo tenía. Esto no es. Aquí está. Que ya habéis visto en clase. Pues el esquema de control que estamos basando en este control en espacio de estado son los esquemas de control más sencillos, que es la realimentación del vector de estado. Como estáis viendo aquí, pues del vector de estado lo estamos realimentando y multiplicando por un conjunto de ganancias, ¿de acuerdo? Una ganancia para cada variable de estado, de forma que lo realimentamos y lo introducimos a la entrada para poder controlar el sistema de la forma que nosotros queremos, ¿no? Bien, esas especificaciones, que normalmente, como lo hemos visto en
por ejemplo, en la parte anterior de la asignatura, que aquí también podría ser igual. Lo que pasa es que aquí en esta práctica nos da directamente los polos, pero si hiciera falta lo calculábamos, ¿no? Nos podía dar esas especificaciones en base a tiempo de respuesta, pico de oscilación, etcétera, ¿no? Y de ahí podíamos calcular esos polos deseados, ¿vale? Esos polos deseados de forma numérica, ¿vale? Que cuando hacíamos el control, el diseño de controladores con descripción externa en el lugar de las raíces, no hacía falta que lo hiciéramos, calculáramos los polos, pero bueno, en este caso sí nos hace falta, por la siguiente razón, porque la potencia que tiene el control en el espacio de estado, y este es el bucle de control más sencillo que podemos establecer en el espacio de estado, podemos ubicar todos los polos deseados, todos los polos donde nosotros queramos, todos los polos de bucle cerrado. Fijaros la ventaja frente a la descripción externa, en el que los polos de mayor orden se nos movían a lo largo en lugar de raíces y acababan en un sitio el que no podíamos controlar. Pues aquí vamos a poder especificar todos los polos del sistema y ubicarlos exactamente donde queremos. Gracias a que vamos a establecer una ganancia que nos va a permitir hacer eso, ¿no? Entonces, como se puede mostrar, ya habéis visto en clase, el método de ubicación de polos nos permite ubicar todos esos polos igualando la ecuación característica. Y también hay otra forma de hacerlo, que es con la fórmula de Ackermann. Ambas cosas están en MATLAB, podemos usarlo tanto la fórmula de Ackermann como la ubicación de polos, ¿no? Bien, para eso lo que nos hace falta, para hacerlo en MATLAB, es esos polos, pues decimos que los polos de bucle cerrado, que en este caso, pues no, siempre vamos a tener dos polos dominantes, ya nos los den directamente aquí, ya lo tenemos determinado, o tengamos que determinar nosotros a través de las especificaciones de la respuesta temporal, ¿no? Son dos polos, los polos dominantes, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como el sistema de segundo orden, no nos hace falta más polos, ¿no? Si nos hiciera falta más polos, ya sabemos dónde los vamos a poner, ¿no? Pues donde no nos molesten a la respuesta temporal, es decir, lejos. Bueno, en este caso tenemos esos dos polos, pues decimos, pues tenemos un polo en menos 2 más 5J y menos 2 menos 5J. ¿De acuerdo? Pues tenemos esos dos polos. Y ahora podemos utilizar la función de Ackermann, como nos pide aquí, o también de place, ¿vale? Que se llama, en MATLAB se llama place, ese método de ubicación de polo, ¿de acuerdo? Pero vamos a usar Ackermann, como nos pide. La fórmula de Ackermann, ¿vale? Y para eso, como veis ahí, lo que nos hace falta para calcular el vector de ganancias es la matriz A. El sistema le llamamos SIS2, me parece, ¿no? Sí. SIS2.A, que sería la matriz A. SIS2.B, que sería la matriz B. Y luego los polos de bucle cerrado con el que queremos ubicar los polos de bucle cerrado en nuestro sistema, ¿vale? Bien. Bueno, pues esto nos da una matriz de ganancia que es esa de ahí, ¿de acuerdo? Y esa sería, pues, lo que nos pide en el apartado B. Bien. Ahora, en el apartado C nos dice que le representemos en Simulink y obtengamos la respuesta partiendo de condiciones iniciales estas de aquí, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos, como hemos visto aquí en el enunciado en el esquema de control, con entrada nula, ¿vale? Por ubicación de polos, ¿no? En el que no tenemos ninguna entrada externa, que nosotros lo que hacemos al sistema en bucle abierto, que es esto que tenemos aquí, realimentamos el vector de ganancias y lo ponemos como entrada, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hacemos eso en Simulink, lo voy a abrir directamente y lo comentamos sobre él. Hay varias alternativas también. Aunque yo pongo aquí una tercera que también lo vamos a hablar ahora. Bien, vamos a hablar primero de las dos, de esta de aquí y de la de abajo del todo. Bien, podemos utilizar el bloque de espacio de estado, como siempre. En él, pues ponemos nuestras matrices, A, B, C. ¿Veis que no he puesto la matriz C? ¿Por qué razón? Porque si ponemos la matriz C, aquí a la salida tendríamos solo la salida.
pero si queremos realimentar el vector de estado, necesitamos el vector de estado aquí, ¿vale? Pues eso es una cuestión que tenemos que hacer aquí, un cambio. O sea, tenemos que en la matriz C, en lugar de poner la matriz C real de nuestro sistema, tenemos que tratar de que las salidas sean todas las variables de estado. Pues ponemos la matriz identidad, ¿de acuerdo? Entonces D queda de dimensión 2, como si tuviéramos dos salidas, ¿vale? Y de esa forma tendríamos las dos variables de estado, ¿vale? Y luego aquí, en este bloque de espacio de estado, se le pueden poner condiciones iniciales. Pues le ponemos las que nos dicen el enunciado, 1 para la posición angular y 0,1 para la velocidad angular, ¿vale? Luego realimentamos con una ganancia, ¿vale? Y nos acordamos de que aquí siempre tenemos que hacer la multiplicación de matrices, ¿vale? No la que nos pone por defecto, que es lengthwise, que no es la que queremos. La que queremos hacer es un cálculo algebraico de multiplicación de matrices. Y lo realimentamos y lo ponemos como entrada. Otra alternativa, esta que tenemos aquí. Es decir, aquí hemos puesto nuestro sistema en bucle abierto, que es este de aquí, ¿vale? Esta parte de arriba en la que pues tendremos B por U, que es la entrada, más A por X, ¿de acuerdo? Y eso nos da X punto, ¿vale? Si integramos, pues ya tenemos X, ¿vale? Y C por X es la salida, que es esto de aquí. Esta es la salida. Y aquí tenemos la ventaja de que aquí, en este esquema, en este modelo, el vector de estado lo tenemos completo y accesible, ¿vale? No que tengamos que hacer el cambio ese en el bloque de espacio de estado para no usar la ecuación de salida, ¿vale? Realmente, que lo que estamos haciendo. Y aquí cogemos el vector de estado y lo realimentamos con nuestra ganancia, ¿vale? Bueno, aquí me sale K, pero es K porque esto no es suficientemente grande para que me aparezca B, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y esta es K, ¿vale? La ganancia K menos K, la que hemos tenido ahí en el espacio de estado, ¿vale? Perdón, con la fórmula de Ackermann. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora veremos cuál es esta tercera que hay aquí. Pues como veis, esta tercera yo le he puesto unas matrices que son diferentes, ¿vale? Que es de un sistema en bucle cerrado. Bueno, pues eso también se puede hacer. Es decir, yo puedo poner las matrices que yo quiera. Así que yo puedo aquí poner el sistema en bucle cerrado. ¿Cómo se hace eso? Supongo que ya lo habéis visto en clase de teoría. En fin, solo tenemos este bucle de control, pues lo ponemos en bucle cerrado. ¿La forma de hacerlo? Pues simplemente sí, nuestro esquema de control es el que tenemos ahí, ¿vale? Es decir, tenemos la matriz B que se suma multiplicada por U, que sería la entrada, U, se suma con A por X, ¿vale? Como teníamos en el bloque anterior, ¿vale? Y aquí tendríamos que tener X, ¿vale? Que X por C nos da la salida. Y aquí, pues si esto es X punto y esto es X, pues aquí lo que tenemos que hacer es integrar. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es coger el vector de estado y multiplicarlo por la ganancia y la alimentación negativa, ¿vale? Bueno, gracias a esta ganancia que ponemos aquí, podemos ubicar los polos donde nosotros queramos, todos ellos, ¿no? Entonces, la ley de control U en esta situación es menos K por X, ¿de acuerdo? Como nuestra ecuación de estado, como siempre, es AX más B por U, ¿de acuerdo? Podemos sustituir nuestra ley de control aquí y ya la tendríamos en bucle cerrado. Entonces, tenemos que X punto es igual a A por X más B por menos K por X. Si reordenamos aquí, X punto es, reordenamos y dejamos la X, sacamos factor común ahí, A menos B, perdón, menos B por K X. Por lo tanto, esta matriz de aquí es la matriz A de bucle cerrado. Y la matriz B de bucle cerrado no es nada, porque aquí no hay nada. Con las entradas. No hay ninguna entrada externa, no hay nada, por lo tanto ya está. Y tenemos aquí la matriz A de bucle cerrado. Que ya veremos más adelante que siempre es A menos B por K, ¿vale? Tampoco es tan difícil recordarlo.
Bien, pues entonces, si nos vamos a MATLAB y hacemos esa matriz de bucle cerrado, yo eso creo que le voy a llamar, por usar el mismo nombre que está aquí en el modelo. SIS2BC, vale. Pues a SIS2 le decimos que es nuestro sistema en bucle cerrado. SIS2 se me ha olvidado. BC, vale. Sería A menos, perdón, A es SIS2.A, porque yo no le he llamado A. Aquí en MATLAB no está así. SIS2.B, el atributo B, por K, que sí le he llamado K, que está ahí de antes, ¿no? Luego, la matriz B, he dicho que es 0, ¿no? 0, 0. Y C es la que había ya, ¿no? Pues le pongo la que tenía, porque la salida sigue siendo la misma, aunque esté en bucle cerrado. ¿Vale? Y D es 0. Perdón, es que no le he puesto el nombre. Ahora. ¿Vale? Este es el sistema en bucle cerrado. Veis que la matriz A, pues claro, es diferente a la anterior porque ya está en bucle cerrado, ¿vale? Y yo lo tengo aquí. Entonces yo si ahora vamos al modelo, los tres modelos deberían funcionar sin ningún problema, ya están definidas todas las variables y en bucle cerrado lo que tenemos es lo siguiente. A ver si he hecho la simulación porque no me he dado cuenta. Ahora. Evidentemente, todos los modelos son equivalentes y dan el mismo resultado. ¿Qué ha pasado? Yo creí que había terminado. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Ahora. Ahí está. ¿Lo veis? El espacio de estado, pues vemos que las variables de estado son las dos variables de estado. La amarilla es la posición, que tiende a 0, y la azul es la velocidad angular, que también tiende a 0. Evidentemente tienden a 0 porque hay entrada nula, no hay ninguna referencia externa ni nada. Y claro, no parten de 0 porque le hemos puesto unas condiciones iniciales, ¿vale? Entonces, pues así es como es su evolución temporal hasta que se estabiliza, ¿de acuerdo? Pues ese resultado es el mismo en todas las situaciones, como veis aquí y como vemos aquí. Esta es la salida, solo la salida, que es lo que veríamos si no hubiéramos puesto la matriz de identidad en estos dos bloques, ¿vale? Y si no ponemos la matriz de identidad en este bloque, solo tenemos la salida, no pasa nada. Pero aquí arriba, si ponemos aquí como la matriz C, y luego no ponemos la matriz de identidad, aquí solo tendríamos la salida y no podríamos realimentar el vector de estado, ¿vale? Por eso aquí sí es necesario que lo tengamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Profesor, ¿podría mostrar las matrices que ha introducido en la segunda opción, en la que ya ha metido el bucle cerrado? ¿Esto que está en bucle cerrado? Sí. Sí. Las matrices son las que... Esta que tenemos aquí, la de bucle cerrado. A menos B por K como matriz A y como B, 0, ¿vale? Entonces aquí en MATLAB, precisamente eso es lo que está aquí puesto. A menos B por K como matriz A, ¿vale? Y la matriz B, pues 0. ¿Y la matriz C cuál sería? La misma. Vale. Sí, sí, porque sigue siendo la salida la primera, la velocidad, la posición angular, ¿vale? Vale, gracias. Bien, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues vamos a terminar con una cuestión que aquí, en teoría, bueno, se habría terminado ya el ejercicio, pero vamos a hacer algo más. Es que esta simulación en Simulink de entrada nula con condiciones iniciales diferentes, no nulas, ¿vale? También se puede hacer en MATLAB, ¿de acuerdo? En MATLAB, igual que tenemos el comando step, ¿no? Para una entrada escalón, pues para entradas nulas tenemos la función initial. Que como vemos aquí, simplemente es una simulación de la respuesta temporal cuando tenemos unas condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Para eso la entrada es nula y solo la entrada, lo que se define es las condiciones iniciales, ¿vale? Pues si queremos hacer exactamente lo mismo que en Simulink en MATLAB, que también lo podemos hacer, ¿vale? Pues lo que tendríamos que hacer sería usar esa función, ¿vale? Es decir, igual que hacemos con step cuando lo hicimos antes, ¿no? Si queremos la respuesta en bucle cerrado, pues tenemos que poner el sistema en bucle cerrado, ¿vale?
Bien, pues para eso tendríamos que hacer igual que como veis aquí, lo que devuelve es también y, t y x, ¿vale? En el espacio de estado. Porque esta simulación solo tiene sentido en el espacio de estado, ¿vale? Que es donde se pueden simular condiciones iniciales distintas a cero. Como ya sabéis, en la descripción externa de funciones de transferencia, por definición, siempre se parte con condiciones iniciales nulas, porque si no, ni siquiera se puede hacer la transformada de Laplace, ¿de acuerdo? Por eso solo tiene sentido en el espacio de estado. Fijaros que otra cuestión más que nos permite el espacio de estado. El tener ecuaciones o condiciones en las que las condiciones iniciales no son nulas. Bueno, pues si lo ponemos de esta forma y nos da la posición, no nos da, igual que cuando usamos el comando step o cualquier función para simular la respuesta temporal, no solo tenemos la salida en el espacio de estado, sino también nos puede dar todas las variables de estado. ¿De acuerdo? Pues si eso lo hacemos aquí en MATLAB, tendríamos lo siguiente. Fijaros que ponemos aquí el sistema en bucle cerrado, ¿vale? Y sistema en bucle cerrado y las condiciones iniciales, ¿vale? Que son este vector que tenemos aquí. 1 para la primera variable de estado, que es la posición angular, y 0, 1 para la velocidad angular, que es la segunda. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos y tendríamos ya los vectores y, t y x. Solo necesitaríamos hacer un plot pues, para dibujar eso, ¿vale? Por ejemplo, si queremos ver todas las variables de estado, pues hacemos un plot de t y x. Y ahí lo tenemos. Y esta es la misma simulación que estamos viendo antes en Simulink. MATLAB también nos lo puede hacer perfectamente. Y ya, pues, tenemos por un lado la posición angular. Y por otra, pues, la velocidad angular. Y como veis, pues igual, tienden a 0 porque hay entrada nula, no hay ninguna referencia externa a la que seguir, ¿vale? Por lo tanto, pues tienden a 0 al estado de reposo y las condiciones parten de valores diferentes a 0, que son las condiciones iniciales que hemos puesto, 1 para la posición angular y 0,1 para la velocidad angular, y van evolucionando a lo largo del tiempo hasta que se estabilizan pasados unos 2 segundos, ¿vale? Esto también lo podríamos deducir del tiempo de respuesta que tendría nuestro sistema de bucle cerrado, ya que, dado estos polos, de aquí podemos sacar el tiempo de establecimiento, que prácticamente, viendo la parte real, que es de 2, pues prácticamente está alrededor de los 2 segundos, ¿vale? Bien, estará cercano ahí a los 2 segundos, ¿no? Alrededor, se debería calcularlo como 4 partidos sigma, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Bueno, ¿tenía alguna cuestión? Aquí ya terminado la práctica de hoy. Por si tenía alguna duda, pues podemos... Sí. En el primer ejercicio te pedía calcular los autovalores de A. De la matriz. Eso simplemente EIG de A, ¿no? Exactamente, sí. Vale. EIG es Eigenvalue en inglés, que es la función de MATLAB que nos permite calcular los autovalores de una matriz. Y de ahí cómo sabía, o sea, cómo podía saber la estabilidad. Pues viendo los polos son estables, es decir, son... Ah, vale, sí, es verdad. Es lo que ya sabemos. Es decir, a cuestión con esto, y viene bien esta pregunta por eso mismo, porque estamos hablando, por un lado, una forma totalmente diferente de representar los sistemas físicos, es decir, a través de ecuaciones temporales, ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Esa forma del espacio de estado de x punto igual a x más b por u son ecuaciones temporales. Anteriormente lo he hecho con función de transferencia, como estoy acostumbrado de este curso y incluso del anterior, ¿de acuerdo? Esto es una forma muy diferente de hacerlo. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que podamos utilizar y se utilicen los conceptos que siempre hemos tenido sobre temas de control, ¿de acuerdo? En el que sabemos que las raíces del polinomio característico, que también aquí en el espacio de estado, pues se sacan a través de... Este sería el polinomio característico, S por I menos A, están en A, ¿vale? En la matriz A, y eso sería cómo calculo los autovalores. Entonces, esos autovalores de la matriz A son los polos del sistema, y como son polos, nosotros ya sabemos lo que significa, ¿de acuerdo?
Y si son negativos, son estables. Si son positivos, son inestables. Si son complejos, pues hay oscilaciones, ¿de acuerdo? Y podemos sacar las mismas conclusiones que sacábamos antes, pero ahora analizando, pues en este caso, utilizando más cuestiones, digamos, operaciones en el terreno de álgebra, ¿de acuerdo? Porque estamos utilizando mucho matrices, pues en álgebra lineal de matrices, pues ahí, viendo los autovalores, podríamos saber los polos y saber de su estabilidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre lo que hemos hecho hoy? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, dejamos por terminada la sesión hoy. Ya sabéis que la semana que viene continuaremos con el espacio de estado, con más problemas de control, ¿de acuerdo? Más avanzado que esto que hemos visto hoy. Así que, bien, pues lo dejamos finalizado por hoy. Ya el próximo lunes continuamos con la siguiente práctica. Adiós.